Escuchamos el himno, nuestro himno, el himno nacional argentino. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Muy buenas tardes, estamos nuevamente hoy, un día especial para nosotros, ¿no? Un 17 de octubre, a 80 años de aquel recordado, de esa recordada multitud, ¿no? Que fue de todo lado de la Argentina a ver a su gran líder y conductora a Plaza de Mayo, ¿no? La verdad que para nosotros, y como decía ahí recién al comienzo Francisco, decía, no reneguemos de nuestra historia, ¿no? Así que, bueno, para nosotros hoy es un día especial, y bueno, vamos a tener la comunicación del secretario general del gremio de APL, Norberto Di Próspero, ¿no? La verdad que le agradecemos que va a estar en comunicación, porque bueno, vamos a decir que hoy se está casando la hija del secretario general, mañana por civil y mañana tendrá la fiesta, pero bueno, queremos también preguntarle a él cómo ve el panorama de acá, ¿no? Que estamos a 9 días, ¿no? 9 días de la elección. De la elección, ¿no? Del domingo 26 de octubre, así que bueno, ahora en algún momento, ¿no? Mientras yo me comunico, ¿vos querés decir algo, Nico? No, hoy es un día para la reflexión, ¿no? del movimiento nacional justicialista, donde nace nuestro movimiento por pedir que volviera Perón de estar preso en la isla Martín García, ¿no? Ese 17 de octubre donde los trabajadores se vuelcan a la Plaza de Mayo a pedir por nuestro líder, que hoy más que recordar esa emblemática plaza cuando Perón dice únanse los trabajadores, es también hablar sobre hoy. Hola. Sí, estamos en comunicación con Norberto Di Próspero, el secretario general del gremio legislativo, ¿no? De APL. ¿Nos escucha bien ahí, Norberto? Sí, se escucha bien. Bueno, sí, ahí nos está haciendo seña nuestro gran operador Juancito Ojeda que sale perfecto. Bueno, primero felicitarte por el triunfo del 19 de agosto, ¿no? Del gremio, que ahí nos diste una gran alegría. Y bueno, y ahora queríamos preguntarte, agradecerte que bueno, recién lo comentamos al comienzo del programa, que bueno, estás en un momento especial, que se casa tu hija, y bueno, y te agradecemos que gentilmente nos atendés. Así que bueno, te queríamos preguntar, vos cómo ves el panorama para el domingo, que estamos a 9 días, domingo 26 de octubre. Bueno, primero gracias por las felicitaciones. Y se casó hace un rato por civil, mañana se casa por la iglesia, y ahora estamos en Perón, almorzando en este día tan especial que es el 17 de octubre. ¿Cómo veo las elecciones para el 26? Yo creo que van a ser fundamentales. Creo que va a haber un gran escarmiento en las urnas, como lo hubo en septiembre, pero que va a ser más grande, y tomamos como base la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del electorado, también a nivel nacional, y que todo lo que ha pasado últimamente, todo el discurso que se le cayó, todas las mentiras que dijeron, todo lo que siguen diciendo, y lo último que lamentable es haber ido a Estados Unidos a entregar literalmente nuestro país
y hoy la economía de Argentina, el mercado cambiario, lo maneja el ministro de Economía de Estados Unidos. Seguro. Nosotros decimos, ¿no?, que es tan difícil de decir, ¿no?, que tenemos un movimiento nacional, patriótico y colectivo, ¿no? Y a veces parecería que tan difícil llevarlo así adelante, ¿no?, cuando a veces nos toca estar en el poder. ¿Vos cómo lo ves? No es difícil. Nosotros los peronistas tenemos esa consigna que vos decís y tratamos siempre de llevarlo adelante con errores, con virtudes, pero nunca vamos a estar en contra de los que menos tienen y de los trabajadores, y nunca vamos a entregar la soberanía, y nunca vamos a renegar de la Malvinas, y nunca vamos a cuestionar los derechos humanos, los 30.000 desaparecidos, la resistencia peronista, y a su vez la creación de fuentes de trabajo, la reactivación del consumo, la industria, el campo, pero y después hay coyunturas políticas, pasan los años, hay que ayornarse a las distintas coyunturas políticas, aparece la tecnología, pero el peronismo está total y absolutamente claro que es justicia social. Seguro. Y la justicia social se lleva adelante, la llevó adelante Perón y Evita, que fueron los que la trajeron a la Argentina, después Néstor con Cristina, y bueno, y ahora hay que volver a tener la posibilidad de conducir los destinos del país para que haya justicia social y salir de esta debacle que creo que la historia argentina nunca pasó, ¿no? Seguro. Nico, ¿vos querías hacer una pregunta? Hola Norberto, ¿cómo andás? Habla Nicolás Urclé de este lado. ¿Cómo andás, compañero? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? Bien, te quería preguntar cómo lo ves hoy el movimiento obrero organizado, preparándose no solo para una batalla como la del 26 de octubre, sino hacia adelante, cómo se ve esa reorganización de la CGT. Mirá, los tiempos, la CGT, bueno, hay un congreso ahora que se eligen autoridades, se prioriza la unidad sobre todo, se trata de priorizar la unidad. También creo que más allá de la unidad, de los nombres que pueden encabezar el triunvirato o el unicato, lo que se decida por mayoría, tiene que haber un plan de acción, tiene que haber un programa político, social y económico que la Secretaría lleve a cabo para la defensa del movimiento obrero, como en algún momento fueron los 26 puntos de Baldini, y después creo que es la columna vertebral del sistema democrático, sin duda, y que tiene que conducir en esta crisis la necesidad de la gente. Pero también tiene mucho que ver este 26 de octubre, porque tiene mucho que ver la coyuntura política para que los dirigentes sindicales tengamos herramientas para poder defender los intereses gremiales, porque si no se nos hace muy difícil defender los intereses gremiales cuando tenemos una coyuntura política de un gobierno que financia los sindicatos, financia las obras sociales, financia la salud, financia la educación, la discapacidad. Seguro. Entonces tenemos que desde la política también recuperar el peronismo, recuperar las banderas del peronismo, las 20 verdades, y ahí también el sindicalismo va a tener que estar en la resistencia como está ahora, pero va a tener que estar con inteligencia para recuperar todo lo que perdimos, y para lo más grave es que la gente la está pasando muy mal. Hay gente que realmente, no es un eslogan, hay gente que realmente no tiene para llegar al día 10, uno lo ve, yo los atiendo, la gente está desesperada. Seguro. Y tenemos que hacernos eco de eso. Seguro. Ahí estábamos viendo en vivo que hay problemas también en el Andis, están los familiares y los profesionales reclamando, resistiendo, porque bueno, la verdad que están desmantelando todo, ¿no? Cerrando institutos. Sí, porque lo del Andi fue el tema de discapacidad, se votó, se vetó, se votó en contra del veto, quedó la ley promulgada, pero no la reglamentaron, y la no reglamentaron de financiamiento de discapacidad sigue igual, ¿entendés? Seguro. Entonces es un tema bastante complejo.
Bueno, nosotros tenemos acá, igual te lo vamos a entregar cuando en el próximo programa que veremos y coordinemos ahí con mi amigo y compañero Rubén Darío Sapia. Tenemos un documento con 12 puntos, ¿viste? 12 puntos, y lo hicimos en conjunto con gente del movimiento obrero organizado, y también tenemos un proyecto que todo eso te lo vamos a entregar a vos cuando estés personalmente, pero aparte también decidimos de los dos programas de radio, tanto Espacio Compañero como Comunicadores, en conjunto con la Asociación Civil Evita Compañera, en rendirte tu merecido homenaje, ¿no? Bueno, el homenaje hay que rendírselo a aquellos compañeros y a aquellos trabajadores que se levantan a 3, 4 de la mañana, toman el tren apretado, toman 2 colectivos y ganan miseria y tratan de llegar a fin de mes y ponerle un plato de comida a sus hijos. Yo la verdad que soy militante más, que tengo la suerte de ser el secretario general de un gremio, porque así lo eligieron mis compañeros, pero la verdad que el homenaje, el real homenaje que hay que hacer constantemente en el transcurso de la historia es a los trabajadores y trabajadoras y a los que menos tienen. Seguro, como decía Francisco, no reneguemos de nuestra historia, no reconocer, lo venimos haciendo, mira, se lo hicimos a Juancito Perón y todos secretarios generales que te conocen, de Navales, se lo vamos a hacer ahora a Michetti de Gráfico, también a Carlito Minucci de Energía, por eso queremos seguir el recorrido y bueno, pero eso lo vamos a coordinar cuando estés con tiempo y lo hacemos personalmente. Norberto, que no quería dejarte también de agradecer las charlas que hemos tenido como referente de Esperanza Nacional. Algo a nivel legislativo, si hay algunos compañeros que están escuchando, sí. Hoy se firmó, lo veníamos hablando, con el tema a nivel salarial, que estamos adaptados a la política del gobierno, que prácticamente las paritarias son nada. Venimos manejando ítem para ver cómo podemos hacer para subir el piso salarial de los compañeros. El diputado se firmó por resolución de diputado por fondos propios un ítem de capacitación, de presentismo de 240.000 pesos para todos, y estamos viendo la forma de que ese ítem vaya a todos los sectores. Hay sectores que no tienen fondos propios para pagarlo, pero vamos a hacer todos los esfuerzos en economía para que también cobren ese ítem de presentismo, que son 240.000 pesos más. Bueno, esos son, a veces uno por ahí que es tan humilde, ¿no? Que no quiere reconocer, no, pero esas son las cosas que uno desea, ¿no? De un dirigente que, bueno, que realmente, como vos ya llevas 20 años, por eso nos dio una alegría grande, ¿no? Que recién estas elecciones pasadas se formó otra lista opositora y bueno, que uno no la entiende, ¿no? Pero bueno, es muy importante eso, Norberto. Bueno, muchas gracias. Norberto, bueno, no quería dejar de agradecerte como referente de Esperanza Nacional las charlas que hemos tenido, los debates que hemos cruzado, que hemos estado en un montón de reuniones juntos, que sabés que nuestra organización nacional también está a disposición para lo que necesites y acompañar a ese gran dirigente que tiene APL, que nosotros también lo reconocemos y te vamos a dar un reconocimiento porque creemos que sos un dirigente del peronismo muy valioso. Bueno, gracias a ustedes, a seguir compartiendo esta lucha, esta resistencia, a seguir estando al frente, a seguir con lo que nos enseñaron, con los valores, con las convicciones que nos enseñaron, en mi caso mi viejo y los militantes de la resistencia peronista como Lorenzo Pepe y muchísimos militantes que dieron un ejemplo y que permiten que hoy nosotros estemos donde estamos para poder cambiar la realidad de este país. Bueno, Norberto, muchísimas gracias y no te molestamos más, que estás ahí con el festejo del casamiento de tu hija. Gracias. Dale, un abrazo. Gracias, Norberto. Chao. Bueno, ahí tuvimos... Pasó un dirigente importante del peronismo, secretario general de APL, un dirigente que entiende y comprende lo que es el peronismo hoy, la verdad en una fecha muy especial, ¿no? Vos fíjate también qué fecha se casa la hija, ¿no? Una fecha muy especial, no solamente el casamiento de su hija, sino el Día de la Lealtad Peronista. Seguro, también hay que reconocer también que hoy mucha militancia también se acercó a
San José 1111, ¿no? Sí, hoy a las 17 horas se va a ver un encuentro. Un encuentro de la militancia, ¿no? Que reconoce el buen trabajo que hizo en los 8 años Cristina, y bueno, pero bueno, el peronismo es abierto, no es sectario, no es excluyente. Es un movimiento muy amplio donde hay muchos sectores que comprenden el pensamiento de Perón, ¿no? Un movimiento nacional y patriótico. Esto hay que decirlo porque si no es como que, y cuando decimos lo colectivo es eso, ¿no? Lo colectivo es cuando hablamos a veces que a uno le gusta ese debate, ¿no? De lo colectivo, que hay que abrirse, ¿no? Sí, con los compañeros. Hay que abrirse y escuchar a todos los sectores del movimiento, seguro, ¿no? Seguro. Hoy creo que hay una reflexión muy grande dentro del movimiento, si bien dejó varios títulos el compañero Di Próspero, hablando sobre el movimiento obrero organizado, que hay mucha relevancia, ¿no? Que hay muchos sectores que se están empezando a unificar, pero no hay que olvidarse del 26 de octubre, que es una batalla muy importante. Seguro. Bueno, todos vamos a estar en distintos lados, algunos están fiscalizando, otros están como fiscales generales, más allá de ir a votar, ¿no? Que estamos colaborando también y sumando, ¿no? A la causa, ¿no? Porque... sumando y estando en esta resistencia, como dijo Norberto, tanto dialéctica como también cultural, ¿no? Porque vos escuchás algunos sectores de otras radios donde quieren imponer que el peronismo es el mal de los males, y cuando vos empezás a mirar la historia, estamos en el momento idéntico a lo de Bradiano Perón. Seguro, ¿no? Pero aparte cuando uno hace las cosas, las hace por de corazón y con sentimiento, ¿no? Porque si decimos que venimos haciendo homenaje, por ejemplo, como recién lo nombró, a Lorenzo Pepe, Héctor Flores, ¿sí? Venimos haciendo homenaje a Raimundo Ongaro, a José Gregorio Espejo. Son dirigentes que realmente vale la pena reconocerlo, ¿no? Y a veces algunos, como yo lo hice con mi padre, ¿no? Jugó hasta los 40 años al fútbol, le hice el homenaje en San Telmo, en la Isla Maciel, en el entretiempo. Bueno, pedí permiso a la comisión. Y bueno, y todo salió de uno, ¿no? Es como que también sale de uno los presentes, lo que le queremos acercar, y no lo hacemos porque uno lo hace por a ver qué... Claro, hay que ser claro. Yo creo que hay una frase que encierra todo esto, ¿no? No es decir que somos peronistas, sino hacer como peronistas. Seguro. Y actuar, ¿no? Y actuar como peronistas. Entonces, en ese concepto de la realidad hoy que tenemos, vemos que hay dirigentes como para recordar y nombrar, como Marcante, Farrey, Ramírez, el mismo Perón, Saúl Ubaldini, Rucci, muchos compañeros que dejaron la vida por el peronismo, que fue esa famosa resistencia para que Perón vuelva de un exilio, y poner la temática hoy de qué peronismo queremos hacia los próximos 40, 50 años, que es un movimiento que va a tener que seguir estando, porque... Y si le pasó a Perón en aquel tiempo, que tenía los leales y los que traicionaban también, por eso él decía que tenemos traidores de adentro y de afuera, pero mirá vos, al general tenía traidores a los costados, imagínate ahora, ¿no? Lo que es ahora, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil cuando vos tenés dos sectores de los cuadros medios, que unos son antipatria y otros patrióticos. ¿Por qué digo esto, no? Porque vos tenés hoy en el gobierno gente que tiene terminales en la embajada, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Javier Milei, y varios otros dirigentes de nombre y apellido que si empezamos a nombrar no terminamos más. Y ahora le saltaron todas estas denuncias, estos quilombos de corrupción, y María Recalde quiso debatir con Sturzenegger, quiso debatir también con Patricia Bullrich, y no quieren tampoco. Entonces no dan la cara porque saben que están sucios. Ahí está la realidad. A ver, ese debate que se dio el día de ayer, cuando Recalde se cruza con Sturzenegger y le dice, tenemos enfrente a un ministro que 3 veces fracasó, es real, porque se fueron en helicóptero con De la Rúa, volvieron con Macri y estuvieron también en el momento de Menem. Si vos te pones a mirar la ficha de estos personajes, todos tuvieron más de 17, 27 o 37 candidaturas encima en diferentes espacios. El que es peronista de verdad, el que es peronista de corazón, o es nacionalista, o es patriótico,
juegan siempre en su mismo espacio, donde nació va a morir. Estos muchachos utilizaron el peronismo, se formaron dentro del peronismo para utilizarlo, para ir en contra del peronismo. Por eso decimos que hay dos sectores. El antinacionalismo, que se vivió en los 30, se vivió en los 40, con el golpe del peronismo en el 55, después también en el 76, y tenés los nacionalistas que están del lado del pueblo. Ahora, escuchar a una diputada nacional, candidata a diputada nacional, que está con Santilli, cuando dijo que si los argentinos no votaban a la Libertad Avanza, tienen una enfermedad mental. O sea, no solo que le sacan las pensiones a los discapacitados y a los jubilados, le quieren recortar la jubilación, no hay obra pública, y empezamos a ver todo lo del financiamiento del Estado que están haciendo, sino que los humillan. Seguro, no les interesa, ellos quieren el Estado para saquearlo. ¿Me entendés? Ellos quieren eso, ¿no? Para saquearlo, nada más, no quieren otra cosa. Porque fíjate que le importa tres pepinos al ser humano, si mismo que los jubilados, cuando empezaron los jubilados, pues fíjate que esto arrancó ya primero con los jubilados, que le dan un sueldo miseria, sí, no tienen para los remedios. Entonces ellos quieren que el ser humano, vamos a decir las cosas como son, claro, no exista más, se mueran, ¿me entendés? Y no tendría que ser así, ¿viste? Porque me parece que no hay sensibilidad humana. Vos no podés permitir, porque yo pienso que ellos padres tienen también. Claro, Dios. ¿Me entendés? Entonces coincido totalmente con vos. ¿Me entendés? Entonces a eso es lo que voy yo. ¿Cómo vos vas a dejar que una persona grande, que al contrario, cuando vos necesitas más vitamina, necesitas más alimento? ¿Por qué? Porque después te empieza a fallar también un poquito, viste, ahora que está con todo este tema, parece famoso, el tema de salud mental y todo esto, pero pasan estas cosas porque por todas estas cosas que uno se está manejando. A ver, mal, ellos tienen un plan sistemático, es un plan que no viene solamente de los 90, viene del 2001, viene de la década del 30, de la década infame, que es llevar a la Argentina a un sometimiento, esclavitud imperial, ¿sí? Primero lo dijo Milton Churchill, que había que pisarle la cabeza a la Argentina. Los Estados Unidos lo implementó con el Fondo Monetario Internacional. Hay un video donde Perón habla de que él no quiso que entrara el Fondo Monetario en Argentina, porque era un modelo de sometimiento. Por eso, cuando se enfrenta Braden o Perón, que yo en el otro programa le había dicho, que era que después de que le ganamos a Braden, que Perón le gana a Braden, vino el bombardeo a la Plaza de Mayo. Que ahí no la veo a la Vicky Villarroel diciendo los muertos civiles que dejó la dictadura fusiladora. Seguro. Y aparte hoy en día están negociando capaz la deuda por tierras, por recursos naturales. Eso es algo muy terrible. Eso se hizo en la década de los 90, se hizo en el 2001 cuando siempre van a pedir al fondo. Pero la pérdida de soberanía no viene solamente de la pérdida de tierra. Cuando vos escuchás a Donald Trump decir, si no gana Milei, no vamos a ser generosos con los argentinos, es también una pérdida de soberanía, porque un presidente se arrodilla para pedir 20.000 millones al Tesoro norteamericano para hacer un salvataje. O sea, que quiere decir que el modelo económico está fracasado desde el día 1 que empezó. Vos tenés 44.000 millones de dólares que pidió Mauricio Macri, más lo que pidió Caputo en el BIR, en el Club de París, en el JP Morgan, en el Chase, en el Fondo Monetario, y encima en el Tesoro tenés 6 deudas. ¿Cómo va a pagar hoy la Argentina esas deudas si era como decían esto? Si está con hambre o está muerto, no paga. Por eso instalaron un títere, ¿no? Todos esos, como los sionistas, los que se reunieron en el Hotel Chau, esa gente, a todos los gobiernos se le sientan. Esto es una realidad. Pero ¿qué pasa? A este lo instalaron y ahora es medio como que... A ver, no se instalaron porque sí, Diego. No. Hubo una frase que nosotros cometimos errores también, para que ellos estén, ¿eh? Sí, bueno, por eso, pero esos errores, te quiero decir, ahora estamos bien, estamos encaminándonos bien en el sentido del triunfo del 7 de septiembre. Ahora, hay un entendimiento que hay mejoras, ¿no? Vamos a decir que hay mejoras, vamos a tomarlo con calma, sí, pero bueno, esas mejoras nos van a dar el triunfo de vuelta. Exacto. Ahora, todo el 2026 hay que seguir trabajando
para lo que se viene. Porque lo que necesitamos nosotros para reconstruir todo es volver al poder. Es que esa es la gran discusión que tenemos con todos los sectores, cuando Esperanza Nacional se sienta con un montón de compañeros, más con el Frente Patriótico, Seguro, que siempre nosotros tenemos la discusión de cómo se viene después del 26, porque uno no piensa solamente en el 26, Seguro. festeje y ya está. Seguro. La vida sigue y uno tiene que saber cómo va a seguir ese movimiento, cómo lo vamos a trabajar y cuál es lo que le vamos a proponer a nuestros ciudadanos hacia el futuro. Seguro. Y no estamos con las manos vacías. Vos viste que han venido dirigentes a otros programas y le hemos entregado esa carpeta con el documento, con los 12 puntos, con el proyecto Las Casas del Pensamiento Nacional, que lo tenemos que instalar, no podemos estar esperando. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Nosotros llegar al poder para presentar el proyecto ese o instalarlo? No, porque ya tranquilamente en la provincia se puede estar instalando, ¿no? Yo creo que, hablando más allá de los proyectos, los proyectos son interesantes, como la Casa del Pensamiento Nacional, donde uno tiene que empezar a explicar qué pasó en la historia para saber de dónde venimos hacia dónde vamos. Pero también empecé a ver en estas semanas, cuando uno empieza a escuchar otros lugares, que nosotros fuimos los primeros que dijimos en estos programas sobre la ley de identidades financieras. Hoy todos los sectores políticos hablan de las identidades financieras. Nosotros hablamos acá del 21% del IVA y ya empezaron todos a hablar del 21%. Eso pero el tema es cuando volvemos, que llegamos al poder, que lo hagan. Eso es lo que estamos diciendo y que queremos. Porque ese beneficio es para todos. Eso lo tenemos que plasmar una vez que se termine el 26 de octubre, donde todas las organizaciones libres del pueblo tenemos que sentarnos a decir, bueno, hasta acá, esto se tiene que implementar, esto es lo que tiene que cambiar. Y no dejar avanzar en los reformismos de la destrucción de nuestro país. Y estar unidos, porque hay que cuando toma esa decisión, ese funcionario o ese presidente o quien la tome, el pueblo tiene que estar bancando esa decisión, ¿me entendés? Que ese presidente tome, porque también del otro lado sabemos que son poderosos, te pueden inventar a cualquier cosa, ¿me entendés? Es como que también el tema de los medios. El tema de los medios es otro tema también que hay que plasmarlo, ¿me entendés? Sí o sí. Está el tema de la ley financiera, ¿no? Pero también el de los medios también hay que instalarlo también, porque es jodido. Por eso digo que hay un factor que va a ser fundamental en esto, que es el movimiento obrero organizado. El movimiento obrero organizado es la columna de nuestro movimiento. Sé que tiene que tomar la bandera principal, que para que ese 26, después de que se gane, se vuelquen todas las organizaciones, abran las puertas y se empieza a discutir de esto. Hay que hablar con todo el mundo, pero siempre en beneficio de la patria. Claro, ¿entendés? Hablar se habla con todo el mundo, no se le niega a nadie el diálogo, pero sí tenemos que saber que tenemos que tomar decisiones para el pueblo y para la patria, ¿no? A ver, la frase lo dice, primero la patria, luego el movimiento, por último los hombres. Y cuando decimos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es eso. Es verdad, que si no hay soberanía política, no hay independencia económica, no hay justicia social. Hoy no hay justicia social, no hay soberanía política, porque estás viendo que te están entregando todo, y no hay independencia económica. Somos dependientes del Fondo Monetario Internacional, somos dependientes de Donald Trump, que si se empezara a pedir que se revise toda la deuda, vamos a encontrar en la última punta del novillo que la culpa la tienen los Estados Unidos por cambiar el estatuto. Porque Argentina la endeuda, Estados Unidos, con un negocio de Donald Trump con Mauricio Macri. Ahí está el punto de inflexión, que hay que revisar todo. Hay que revisar las alícuotas. Los mismos ministros que estuvieron en esas negociaciones son los que comisionan. Que las denuncias no estén archivadas y le quedan ahí, ¿me entendés? Porque están archivadas ahí, quedan ahí, ¿no? Y que la justicia, si no se reforma y empieza a investigar a todos, pues no puede ser que porque por una denuncia en Texas nos enteramos que tenemos a los corruptos dentro de nuestro gobierno. Sí, como argentino uno dice es el gobierno argentino, pero esta gente no puede estar en un cargo si no tiene antecedentes penales, se roban la plata de nuestro país, dejan a los chicos con hambre. ¿Y a quién culpan del mal de todos los males? Al peronismo, al que le da la grandeza a la patria. Y después están esa denuncia también que le hacen a otros funcionarios de enriquecimiento ilícito, que después encima se comen
por ahí 2 o 3 años y salen sobreseídos. Entonces es algo que no se entiende, ¿viste? Sí, porque la justicia menemista que hoy tenés, porque sigue siendo la justicia menemista, actúa como actuaban en los 90. Y le hacen daño a la persona, porque parece que no, pero es un daño, es que es un daño irreversible si no se investiga. Obvio. Ahora, porque si tenemos comprobaciones de que Frei Machado era el socio de Esper, era el socio de la Villa Verde, era socio de Patricia Bullrich, era socio, o sea, pues está saliendo las pruebas. Seguro. Ahora, ¿qué pasaría si Frei Machado mañana va a Estados Unidos y habla todo y se empieza a encontrar más gente? La justicia argentina va a tomar acciones contra esos funcionarios que hoy están en el gobierno o lo va a encubrir. Si es justa, tendría que tomar decisiones. Si es justa, tendría que tomar decisiones. Ahora, como sabemos, acá tuvimos nosotros abogados, ¿no? Penalista, laboral, que ahora en el mes de noviembre vamos a tener otro abogado amigo penalista y nos va a venir a explicar todo ese tema que ahora estamos hablando nosotros, que él cómo ve la justicia, ¿no? Porque la verdad que... A ver, aumentaron más los femicidios desde que se fue el gobierno peronista hasta ahora, aumentaron cada vez más los femicidios. Influye la salud mental, como vos decías, influye en un montón de cosas que hoy lo tenemos que empezar a tocar desde la seriedad que nos está pidiendo la sociedad. Seguro, ahí hay más adicciones, hay todo eso, todo lo desastre es este gobierno en estos 2 años que lleva. Hoy escuchaba un medio nacional donde decía que Marchand se negaba a poner la inteligencia artificial en el sur. A ver, la inteligencia artificial sirve para un montón de cosas, sí, pero también puede ser perjudicial para el ser humano, porque va a perder capacidad laboral. Seguro. Ahora, no estamos en contra de que la tecnología avanza, todo avanza en el mundo, pero tenemos que ser al servicio de la humanidad, seguro. No romper más empleo para poder poner robots. Seguro, pero ahora vos fijate, no es que había tanta gente, hay gente que estaba trabajando bien en planta permanente y la echaron así porque cayó en la volteada de por ahí algunos que por ahí decían que no estaban bien, pero bueno, ¿a vos te parece 7 ministerios, 8? Tanta gente de distintos lados, tanta gente que por ahí quedó sin laburo, sin comerla, sin beberla, porque la verdad que voy a decir, si yo siempre laburé bien, estoy en planta permanente, vengo, cumplo, marco tarjeta o pongo el dedo, lo que sea, y vos de repente te viene un telegrama a tu casa, ¿cómo haces? Mirá, yo hablaba el otro día con una compañera que está en una parte del Estado, que la vienen persiguiendo. Claro, eso es lo que digo yo. Muchos están en disponibilidad también, ¿no? Claro, lo primero que te dicen es nos persiguen, no nos dejan hablar entre nosotros, tratan de buscar cualquier excusa para poderte echar del Estado. No están incumpliendo con la resolución de volver a reincorporar a todos los compañeros, y lo sabes tú, Senegal, porque lo que quieren manejar es el Estado como una empresa. Ellos dicen que son exitosos en su empresa, pero tenemos el caso de Mauricio Macri, que fundió como casi 17 empresas que tuvo el padre. Que tu Senegal no sabe lo que es un boleto de colectivo. Milei nunca hizo nada con trabajo, lo dijo Urnequian, no era el mejor de mis empleados. Y se terminan enriqueciendo con el Estado. Pero se enriquecen con el Estado porque no anda la oficina anticorrupción, no anda la justicia. ¿Por qué no anda? Porque tienen operadores. Y como tienen atrás una terminal, que es la Embajada de los Estados Unidos, como Milei, que dice que sus aliados son Israel y Estados Unidos, yo no sé hasta dónde son tan aliados, porque tener una base de aliados significa poner la base en conjunto, pero dame material, dame capacitación, dame cosas que al país lo enriquezcan, no sacame. Seguro. Y todo al revés de lo que piensa. Esto es una discusión política cuando vos decís, ¿por qué ponen la base? A ver, te pregunto vos, Diego, ¿por qué ponen la base en Ushuaia? Y yo, para mí, es porque ellos tienen intereses de nuestros recursos. No solo eso. Sí, bueno, pero eso vale mucho. Eso que hay dijo, un factor el especial. general Perón decía, cuidemos nuestros recursos naturales. Claro. Ahora, supuestamente, no sé, un gobernador,
un intendente que por ahí se dice ser peronista, ¿cómo permite esas cosas? Yo te hago esa pregunta, porque ahí empezamos a fallar. Está el traidor de adentro, primero, está bien. que por ahí podés decir, me salvo yo, listo, lo demás no me interesa. Ahí coincido con vos, pero el punto estratégico de poner una base en Ushuaia, ¿sabes cuál es? No es solamente el recurso del litio, del oro, de la mina, son dos cosas. El Tratado Antártico 2048 y el tratado que firmó Inglaterra con Chile, el paso bioceánico. Sí. Por eso está la base ahí, para controlar cómo controlan. Y lo manejan Panamá. ellos, a eso es lo que voy yo, nosotros no existimos. No existimos. Bueno, eso si hubiese estado el general Perón, que hoy todos lo están reivindicando en todas las redes, lo muestran por todos lados. Bueno, si hoy estaría el general Perón, no tendríamos ninguna base en ningún lado. A ver, cuando se hizo el tratado con China, de la base de China, también en vez de generar riqueza para nosotros, Claro. se le dio a ellos. Y fue un gobierno nuestro. Por eso te estoy diciendo, hay algo que ahí parece que nos olvidamos, ¿no? De lo que nos enseñó el gran conductor y el líder, porque si no, ¿me entendés? Es como decimos, cuando él decía, si tenemos los mismos ideales, no tiene que haber diferencia. En cuanto empieza a haber diferencia, Es porque juega el bando contrario. Pero a ver, no, porque empieza el interés material, A ver, ¿me entendés? cuando- El beneficio propio. Me salvo yo y lo demás. claro, bueno, se está caga. bien, pero a ver, esto como yo te digo siempre, digo, una cosa es ser líder, otra cosa es ser jefe, Claro. y otra cosa es ser conductor. Todo. Y bueno, Porque el conductor persuade, el líder da ejemplo, y el jefe claro. manda. Después de Juan Domingo Perón, que para nosotros es una guía, Sí. porque te persuadía en hacer lo que vos tenías que hacer. Atendía a todo el mundo. Exacto. Después tuviste un líder como Néstor, que mostraba con el ejemplo que se podía equivocar en algunas cosas. A ver, siempre yo digo que el humano se puede equivocar, pero no podés cerrarlo en un montón de cosas. Y después tenemos un jefe. Cuando voy a escuchar a los compañeros, a veces dicen la jefa. Para mí no es mi jefa. Para mí es una compañera que expresa muy bien el peronismo, que conduce hoy el PJ. Pero no es mi jefa. Seguro. ¿Es parte de la conducción? Sí, parte, porque la otra parte la tiene el movimiento. Ahora, hablemos de algo importante que no se está hablando en ningún medio. ¿Qué pasa con la obra social del ejército argentino? IOSA. ¿Qué pasa con los aviones F-16 que no vienen? ¿Qué pasa con que se están yendo un montón de oficiales del ejército porque le están recortando los sueldos? Bueno, entonces el tema por ahí, si Dios quiere, podemos tenerlo acá más al general, vamos a tratar de localizarlo, ¿viste? Tratamos de ver bien, de dialogar bien y tranquilizar el tema, pero Ese tema es importante, Es Diego, importante. porque sin Fuerzas Armadas no tenemos defensa de soberanía. bueno, estas cosas que veníamos hablando por ahí fuera de cámara, ¿no? Que decíamos, para nosotros, por ejemplo, tuvimos una persona como Guillermo Moreno que hizo bien las cosas cuidando ¿no? Sí. Los precios de los alimentos para los Sí. argentinos, para que todo vaya bien, que alcance la plata a fin de mes. Todo. Bueno, todas esas cosas, esos dirigentes o funcionarios que hicieron bien las cosas, tendrían que volver si volvemos. Esto es un punto, es algo, Sí, es algo uno- personal, no es que tiene que ser así o que sea así, pero uno desearía. Por ejemplo, si vos me decís a mí, che, hay que recuperar esos ministerios que este títere sacó y hizo un desastre. Bueno, qué compañero valioso que están en ese tema para ocupar esos Hay ministerios. muchos dirigentes Bueno, valiosos. hay muchos, por eso te estoy diciendo. Entonces, tenemos que ir viendo esos temas también, no ver de que lo agarramos porque queremos nosotros, ¿me entendés?, manejar la cosa. No, tenemos que mirar para la patria, para el país. Si vos me decís, bueno, a ver, a mí me hubiese gustado que vuelva ahora, si volvemos al poder, no sé, ministro de Defensa, al general César Milani. ¿Por qué no? Es un deseo que uno dice, ¿sabe? ¿Está en el tema? Sí, está en el tema, sabe. A ver, ¿Está yo- preparado? Sí, está preparado. Coincido. Digo yo, A ver, vamos a marcar en tres partes. Sí. Si tenemos que volver con un proyecto de país. y obvio. Segundo, que cada área tenga un plan estratégico
vamos a poner defensa, que lo nombraste a César Milani, tiene que haber un plan estratégico de defensa, no solo del país, sino de los recursos naturales. Lo nombraste a Guillermo Moreno, que es un hombre del peronismo, es un hombre que conoce bien el área del INDEC, la tiene clara, está en el tema y pelea para el bolsillo del trabajador. Sí. Es un hombre valioso, a ver, pero hay muchos compañeros que no son nombre y apellido instalado. Y también tienen condiciones, Que tienen pero condiciones, también que conocen la botonera, claro. que conocen, pero, a ver, si no hacemos un atravesamiento generacional, van a estar los mismos nombres siempre. Sí, no, estamos hablando que vos dirijan un ministerio, pero vos después tenés tu equipo de hay gente alrededor que vos, lo que vos decís, que está perfecto. Nosotros trajimos el otro día también acá al programa una economista. Sí. Y tranquilamente, no sé quién será en su momento, ¿no? El ministro de Economía. Bueno, pero es una compañera valiosa profesional una compañera que sabe de lo que está hablando de la economía. Entonces, hemos traído dirigentes, que el dirigente no es el que está sentado en el Congreso, el dirigente es el que está abajo, el que pelea todos los días en el barrio. El que conoce las necesidades, el que conoce las necesidades. A ver, el que toma con la sube el colectivo y va y se fija que necesita Doña Rosa. Claro. No el que está sentado en el Congreso y no te hace un proyecto durante 4 años. Sí, se olvida de dónde salió, dónde... Exacto. O iban a dormir la siesta como Macri en el Congreso. Eso por un lado. Por el otro lado, que sea un atravesamiento generacional con un proyecto político. Y contraer a los compañeros que en ese atravesamiento generacional que nosotros decimos, como el Frente Patriótico, Esperanza Nacional, es traer a los compañeros valiosos. Pero armamos un proyecto estratégico. Hay que traer al compañero Milani y decir, bueno, tenemos un proyecto sobre la defensa nacional. ¿Y qué se necesita para esos valores de la defensa nacional? Y no ir a decir, bueno, voy a comprar recursos militares a Estados Unidos o a Inglaterra, cuando vos tenés las empresas militares argentinas que hacen el TAM, los Pulqui, el Pampa. Tenemos recursos humanos y para hacer cosas bélicas para nuestro continente. Ahora, hay que aliarse no solamente con el tío Sam o con el que Milei le dice comunismo, que si vos te empezás a mirar a China hoy no es el comunismo, o sea, tiene la bandera, pero es más capitalista que comunista. Sí, todo lo que nosotros tenemos compañeros también muy valiosos en el tema geopolítico y política internacional. Bueno, ellos dicen que hay que estar, que ellos están diciendo que bueno, hay que estar en los BRICS. Hoy en día Argentina tendría que estar en los BRICS, ¿no? Haciendo un buen gobierno nacional y patriótico, estar dentro de los BRICS y bueno, y ahí ver, porque acá si no tenemos el mercado interno no se mueve. Lo que pasa es que la crisis dirigencial que hoy tenemos, sacando grandes cuadros como Norberto Di Próspero, Francisco Peroni, le tenemos de Amichetti de Gráfico, hay dirigentes, la verdad que el militante de base de territorio se siente identificado, esa es la realidad. Bueno, eso es lo que te da una señal para poder seguir militando y ir hacia adelante. Cuando uno dice que es militante, uno nace... y te da fuerza, te da ánimo, ¿viste? Porque vamos a ser sinceros, uno por ahí es por amigos, ¿no? Es como uno está en estos momentos, ¿no? Teniendo 2 programas de radio por amigos, ¿no? Porque esta es una realidad. Entonces, y que te permitan también poder realizarlo. Mirá, lo que sería bueno un día es tocar muy bien los proyectos, tanto del Frente Patriótico como los de Esperanza Nacional, y comunicarle a la sociedad de que hay un proyecto que se está armando dentro del movimiento, porque, a ver, confundimos de ser el partidario. Olvidémoslo del partidario. No, el movimiento es amplio, pero sí hay que dejar en claro que decimos nacional y patriótico. Eso, pongamos esa porque a veces confundimos cuando hablamos de el movimiento nacional y ponen popular, que yo digo, dejémoslo popular y pongámoslo patriótico. Me gusta más la palabra patriótico, yo reemplazo lo patriótico, dejémoslo popular. Todos terminan siendo algún movimiento, terminan siendo populares cuando llegan al poder, porque te vota la sociedad, o sea,
la Sí, popularidad sí, cuando seguro, porque más Estado público. lo escuchamos mucho que votaron a este personaje y títere que ahora se están arrepintiendo. Exacto. A ver, es el movimiento nacional. El movimiento nacional tiene un sentido que se nutre de los artistas, de los cuadros técnicos, de los cuadros de conducción, de la militancia, de los periodistas y de todo aquel que quiera aportar para la nación. Seguro. Eso es el movimiento nacional justicialista. Claro. Y dejemos lo que yo digo ese veo, porque muchos eslogan a veces, ¿no? Que vos lo venimos escuchando hace muchos años, ¿no? Que queremos un país federal, que patria sí, colonia no. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Porque hay que también recordarla, porque si no, es lo que decimos, muchos estamos de acuerdo. En la otra fui a una reunión acá, a 2 o 3 cuadros, gente amiga, y estaban todos de acuerdo. Sí volvemos, decían todos, que seguro, y tienen fe que vamos a volver, pero tenemos que tener una fuerte decisión política cuando llegamos al poder, contra toda esta gente. Decían todos, estábamos todos de acuerdo. Pero yo escuchaba a un dirigente que estuvo con el Movimiento Nacional Justicialista y hoy está con Schiaretti, que es Florencio Randazzo, uno de los dirigentes, que él, cuando Cristina dijo vamos por la sintonía fina, pensaron que era el cambio de la redistribución de la riqueza, y empezó a numerar y no pasó. O sea, hay que tener decisión política. Sabemos que vamos contra intereses que se nos van a volver en contra. Seguro. Pero hay que tener una decisión, porque primero está la patria, no estamos nosotros. Ahí está el tema. Por eso digo, toda esta gente que estaba alrededor de este personaje y títere, cuando volvamos nosotros al poder, por eso es lo que yo digo a veces, que hay que a veces pensar y adelantarse a los tiempos, como era el general, y ver de que esa gente se le va a querer sentar a los nuestros que se sienten en la Casa Rosada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? A eso es lo que voy. Entonces me parece que ahí es donde tiene que tener protagonismo lo que decimos que es el movimiento obrero organizado, que es la columna vertebral. A ver, hoy tiene una oportunidad única el movimiento obrero, como lo tenemos todos los que somos cuadros intermedios, que somos conducciones de nuestras organizaciones. Cuando Perón pedía más organización, más encuadramiento, más, bueno, los que quedamos organizados, los que quedamos con encuadramiento, que estamos formados, estamos abajo. Pero los de arriba tienen que entender que los de abajo también tienen que participar, porque expulsarse se van a otros lados y después terminan cooptados de otra manera y ya no son lo mismo. A ver, a nosotros nos rige una sola, que es la hermosa bandera con el sol y flamea en todo lado. Hay que recuperar el sentido de pertenencia. No somos ni Suiza, ni Francia, ni Inglaterra, no, somos Argentina. Y Argentina siempre fue neutral. Y aparte, un país muy rico, muy... Te quiero decir, si tenemos eso que decimos, dirigentes con valores, ¿no? Valores patrios, me parece que estaríamos, no sé, ahí en el primer... Por eso nos vienen de otros lados las bases que tenemos, China, Rusia, estadounidenses, no están porque sí, porque saben lo que nosotros tenemos en nuestro país. ¿No? Es que nosotros tenemos un potencial muy enorme. Entonces, me parece que nosotros lo que decimos, tenemos que cuidar eso. Entonces, cuando decimos juicio político por traición a la patria, viste que es verdad, muchas veces lo escuchamos. Hay que tener la decisión para hacerlo. Obvio. Esa decisión de la traición a la patria no se vuelve. Cuando vos traicionás a tu bandera, no se vuelve. Claro, y tenés que expulsarlo, no puede hacer más nada, obviamente, pero es como que, viste, a veces muchos eslogan, mucho esto, mucho lo otro, pero después seguimos en el mismo... Nosotros como Esperanza Nacional estamos armando 3 proyectos, de esos 3 proyectos, aparte de los que venimos nombrando, la ley de identidad financiera, la derogación, ¿no? Volver a un sistema tributario que se pueda utilizar para poder generar trabajo. Pero también tenemos que empezar a promover una ficha limpia, que si todos estos muchachos que son corruptos, que tienen causa abierta, no jueguen más en la política argentina, que la justicia se tiene que ser reformada y vamos a un sistema de una justicia más empática y que tenga sentido común y que tenga esa sensibilidad, y el nuevo modelo de trabajo, no esas 13 horas que quiere poner mi ley y sacarte todos los beneficios. Vamos con los beneficios al trabajador porque es un derecho adquirido, pero también empecemos a recuperar los empleos de los trabajadores, que hoy son más
de lo que muestra el INDEC. Por eso, y tratar de ver de lo que es nación, ciudad, es lo mismo, porque por más que sea ciudad autónoma, también tenemos que trabajar en pos de la patria, ¿no? Me parece que no puede estar aquí en desacuerdo cuando es algo para, no sé, para el ciudadano, por ejemplo, que esté bien, que viva bien, que, ¿me entendés? Terminar con los negocios inmobiliarios. Tenemos que volver al modelo federalista. El modelo federalista era que las provincias tengan su autonomía, Claro. y que Buenos Aires sea el ente no recaudador para la chequera, sino el ente recaudador para poder distribuir verdaderamente a lo que se necesita. Y así tiene que ser, así tendría que ser, y así vamos a tener, ¿sabe qué? Un país extraordinario. Yo te digo, mira, si pensamos así como lo que nosotros estamos hablando acá, en 8 años ya empieza a haber un cambio, pero total. Mirá, hay un sistema que nosotros lo estamos hablando con nuestros equipos económicos. Argentina puede salir de la deuda en menos de 3 años. Sí, no voy a dar la fórmula, pero te voy a decir los pasos. Argentina hoy puede poner, si lo hace, un certificado para pedir no plata como préstamo, sino plata para poder hacer infraestructura. Y como presidente hay un artículo en la Constitución Nacional que vos podés intervenir en las mineras y pedir esos recursos naturales, explotarlos para financiar el Estado. Pero no el Estado para dar plana, para pagar lo que vos contraíste, que es la deuda. Y aparte vos siendo gobierno siempre genera trabajo. Y generas trabajo, generas recursos, generas divisas, generas un certificado, y con eso vos podés generar algo fundamental. Podés tener tu infraestructura para que un país conectado, con economías regionales, y no le tengas que pedir ni a China, ni a Estados Unidos, ni a nadie, y ni ser ni yanqui ni marxista. Ese era el eslogan del peronismo. Éramos nosotros, éramos la tercera fuerza, éramos la tercera oposición de ese bosquejo internacional. Lo perdimos porque en el 55 la fusiladora se encargó de matar a los cuadros que teníamos. En el 76 secuestraron y pusimos la sangre de los peronistas, y los socialdemócratas tomaron la bandera de nuestros compañeros e hicieron un eslogan de algo que sí se vio, que se encargó de la oligarquía argentina de matarla, esas 10.000 familias que lo único que quiere ser electrodependiente de los Estados Unidos y de Inglaterra. Esos son los enemigos cipayos y antipatria, ¿no? Esa derecha liberal, ¿no? Eso hay que terminar, eso hay que terminarlo, ¿me entendés? Pero hay gente que, si vos pensás en lo patriótico, vamos a ser sinceros, hay gente que vino, hablamos de los liberales, ¿no? Hablamos de la UCD, ponele que hablemos de la UCD, hay gente que vinieron desolados, pero después por ahí con el tiempo se dieron cuenta y cambiaron, pensando un poco en lo que es la patria o la nación. Pero es como decimos, a veces la gente puede pegar un cambio, pero si no, bueno, si vos estás en desacuerdo en lo nacional y lo patriótico, no estás en nada. En la década del 30 tenías liberales como Pérez Justo, como los que le hicieron el golpe a Irigoyen. Hicieron golpe los liberales a sus propios compatriotas. Y después le echaban la culpa al peronismo porque no quieren admitir que ellos hablaron con la Marina y con el Ejército y con la Fuerza Aérea para bombardear la Plaza de Mayo, que la Iglesia se puso en contra cuando nosotros queríamos implementar. No nos olvidemos que cuando quiso poner el voto femenino Evita, y lo hablamos, que hicieron de todo a la compañera porque le dio la necesidad al pueblo y no querían el voto femenino para que las mujeres no voten. Esos son los liberales. Bueno, entonces esos son los que siempre van a estar en contra de la patria, porque es así, están en contra de la patria. A ver, esto hay que decirle al movimiento obrero organizado. Acuérdense que en el 30 laburaban 24 horas por día y no tenían ningún beneficio. Miraban al patrón, no le podían mirar la cara porque los echaban. Y la dignidad se la dio el peronismo. Recuperemos el movimiento, compañeros. Vayamos a la dignidad. Seguro. La humildad. Y también no perder lo que decís vos. Vos por ahí venís de abajo y llegaste, no sé, a lo más alto y te olvidaste de dónde viniste. Hay muchos que les pasa también. Bueno, por eso, pero a muchos, por eso estamos así. Por eso tuvimos gobierno de esto que tuvimos. Por eso llegó un Mauricio Macri, llegó un Milei. Por eso. Llegaron impuestos, Por eso.
pero Carlos Saúl Menem, que hizo el pacto de Olivos para romper a Alfonsín. por eso, pero también nosotros, como decía General, el tema de la formación, ese tema también se dejó un poquito de lado y no se siguió. A ver si me entiende. Por algo pasó, porque si se dejó eso, por eso tenemos, puedo decir, cuando muchos empezaron a militar en el 2003 o lo que sea, pensaron por afinidad, por alguien que por ahí hicieron bien las cosas y les gustó. Se pero juntaron no, por el espanto. ¿me entendés? Pero bueno, entonces a eso es lo que vamos. Me parece que tenemos que ver hoy en día es recuperar el sentido nacional y patriótico. Eso en primer lugar. Es lo primero. Y también que a veces le sumamos, que muchos tienen con la estrellita federal y todo. Bueno, lo federal, pero para hacerlo federal, bueno, puede tener uno que piensa de una manera, otro de otra. Tenés gente de distintos pensamientos. Lo que pasa es que el movimiento tiene muchos pensamientos diferentes. Claro, pero ese es el problema. Bueno, pero no te podés negar en el tema patriótico y nacional. En eso me parece, si vos te negás en eso, y me parece que no podés hacer. A ver, no puede ser la funcional. realidad es que hoy no tenés formación. Y entonces, desde el guase que hizo la dictadura, al matar muchos cuadros que hoy serían necesarios, que estarían con avanzada edad, pero podrían ser los libros testigos para decir hay que ir por este camino. Muchos se han muerto, muchos están estando en otro lugar, ¿no? Desde ese consejo, como hablábamos del consejo de la ancianidad, que sería muy bueno tener esos compañeros valiosos para que nos nutran de las vivencias para seguir caminando hacia adelante. Eso es el primer problema de por qué tenés un crisol de ideas muy diferente. Pero es como decimos, tenemos que ir de lleno, si volvemos, Dios quiera, la Virgen, y somos de vuelta a poder, y estamos en el gobierno, me parece que hay que ir el tema de los medios. Sí, fundamental. No, es fundamental. No descuidemos después de la victoria que se vienen leyes de estos liberales, del desguace quieren desguazar al movimiento nacional justicialista, quieren desguazar al movimiento obrero. Guarda con la ley laboral que quieren hacer estos muchachos, porque ahí viene el desguace del movimiento. Bueno, ahí tienen que estar más atentos, ¿no? En diputados y senadores. No, y también las organizaciones libres del pueblo. Tenemos que empezar a hacer presión para que seguro. Que esto cambie. Así que bueno, ahí nos están informando. Sí, ya estamos a las 15 horas, así que bueno, ahí nos está haciendo seña el operador que ya estamos en tiempo cumplido. Así que bueno, nos estamos yendo. Feliz Día de la Lealtad a todos los compañeros. Sí, nos están invitando, me invitaron también, por los compañeros que queremos, ahí a Barracas, Patricio al fondo. Sí. Que van a hacer ahí una saliciada y que debatamos. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes, ahí sí, en el horario normal, de 17 a 18 horas, en Comunicadores.